right, you're good to go. Okay, well, what a privilege it is for me to be able to address you today. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes hoy. I have very fond memories of my time there with you the last 2 years. Tengo varios recuerdos alegres de las par de oportunidades que estuve en Colombia con ustedes. And so as I've been asked to speak to you today, I have a particular text. Y cuando se me pidió que les hablara a ustedes hoy, me vino un texto en particular. I want you to take your Bible and turn with me to the book of Isaiah. Tome su Biblia, por favor, y vaya conmigo al libro de Isaías. To Isaiah chapter 66. En Isaías capítulo 66. And today I want us to look at verses 1 and 2. Y vamos a leer de los versículos 1 y 2. And before I read this, let me just say this. Y antes de leer esto, déjeme decir lo siguiente. I want to talk to you about the person whom God uses. Quiero hablarles acerca de las personas o las personas que Dios usa. We normally think of the man who is so extraordinarily gifted is who God uses. Siempre pensamos que es una persona que ha sido dotada extraordinariamente la que Dios usa. But there is something far more important than just his giftedness. Pero hay algo más importante que simplemente los dones. In order to be used by God, it requires great humility. Para ser usado por Dios, eso requiere gran humildad. And God uses men who are humble before him. Y Dios utiliza hombres que se humillan delante de él. He will not share his glory with another. Él no va a compartir su gloria con nadie. So I want to begin by reading these first 2 verses in Isaiah 66. Así que quiero empezar leyendo estos dos primeros versículos de Isaías capítulo 66. This passage begins very dramatically, thus says the Lord. Este pasaje empieza de manera dramática diciendo, Jehová dijo así. Heaven is my throne and the earth is my footstool. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Where then is a house you could build for me? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? And where is the place that I may ¿Y rest? dónde el lugar de mi reposo? For my hand made all these things. Mi mano hizo todas estas cosas. Thus all these things came into being, declares the Lord. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. But to this one I will look, Pero miraré a aquel to him who is humble que es pobre and contrite of spirit, y humilde de espíritu and who trembles at my word. y que tiembla a mi palabra. Many years ago, when I was in my early 20s, Óigame, cuando estaba empezando, empezaba desde los 20 años de edad, I was wrestling with God's call upon my life. estaba luchando con el llamado de Dios sobre mí, And especially as it related to being called into the ministry. especialmente con relación a ser llamado al ministerio. And I knew in my heart that I wanted to preach the word of Yo God. sabía en mi corazón que quería predicar la palabra de Dios, But I did not know if God wanted me to preach his word. pero yo no sabía si Dios quería que yo predicara su palabra. And this was the struggle that was going on in my heart. Y esta era una lucha que estaba ocurriendo en mi corazón. And in the midst of this brewing storm within me, Y en medio de toda esta tormenta que sucedía dentro de mí, I heard a preacher preach this very passage of scripture. escuché a un predicador predicar de este texto de la Escritura. And it was like a lightning bolt out of heaven. Y ciertamente fue como recibir un trueno desde el cielo. And just struck my heart. Algo que golpeó mi corazón. And I had my answer. Y yo tuve allí mi respuesta. That God is looking for servants who will minister his word. Que Dios está buscando por siervos que ministren su palabra. And I said, Lord, here am I, send me. Y yo dije, Señor, aquí estoy, envíame a mí. But I realized in this passage that it is only a certain kind of man that God will use. Pero me di cuenta a través de este texto que es a un tipo particular de persona que Dios utiliza. There is a certain kind of man that God will look to. Hay un cierto tipo de hombre al que Dios usa. And God will look away from the man who does not bear these Y characteristics. Dios se va a apartar de aquellos que no tengan estas características. God will look to the man who is humble and contrite in spirit. Dice nuestro texto que Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu And who trembles at his word. y que tiembla ante su palabra.
And so in my heart, when I heard this passage preached, Así que en mi corazón, cuando escuché este pasaje siendo predicado, I humbled myself as low as I could possibly humble myself. me humillé lo más bajo que pude delante del Señor. If I could have crawled under the rug, I would have. Si hubiese podido arrastrarme en la alfombra, lo hubiese hecho. Because I knew that God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. Porque sé que Dios se opone al orgulloso, al soberbio, pero da gracia a los humildes. So as we look at this passage, I want to ask you some important questions. Así que mientras miramos este texto, quiero hacerles algunas preguntas importantes. Do you desire for God to use you? ¿Deseas que Dios te use a ti? Do you desire for God to look your way? ¿Deseas que Dios mire hacia donde tú estás? Do you desire for God's favor to be upon your ministry? ¿Deseas que el favor de Dios esté sobre tu ministerio? If so, then this text will be vitally important to your spiritual life. Si es así, este texto tendrá una importancia vital en tu vida espiritual. In a very real way, the rest of your ministry hinges upon these verses. De una manera real, el resto de tu ministerio depende de lo que dice nuestro texto. So let's look very carefully into this text. Así que vamos a verlo con detalle. I want to give you three headings, set three headings before you. Quiero presentarles tres encabezados. And I want you to note first God's reign. Y quiero que note en primer lugar el cómo Dios reina. Verse 1 begins with a declaration of God's sovereignty over all. El versículo 1 comienza con una declaración de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. This begins, thus says the Lord. Empieza, Jehová dijo así. God himself is the speaker. Dios mismo es quien habla. And Isaiah is merely the mouthpiece. Isaías es simplemente el vocero. And this is what God says through Isaiah. Y esto es lo que Dios dice a través de Isaías. He begins by saying, heaven is my throne. Él empieza diciendo, el cielo es mi trono. And here God pictures himself figuratively as sitting on a throne. Y aquí Dios se representa a sí mismo de manera figurada sentado sobre un trono. But the throne is so enormous that the throne is as large as heaven itself. Pero este trono es tan enorme que se retrata como abarcando el cielo completamente. Here God's throne is massive and it is exalted. Aquí el trono de Dios es enorme y está siendo exaltado. It is towering over all the works of his creation. Está sobre toda la obra de su creación. Here is God sitting on top of heaven itself. Y aquí está Dios sentado sobre el cielo mismo. Everything is under God. Todo está bajo él. And he is above everything. Y él está sobre todo. And this pictures God's unlimited sovereignty Y esto retrata la soberanía ilimitada de Dios. over every nation and over every ruler Sobre toda nación, sobre todo gobernador. and over every circumstance and every event. Y sobre toda circunstancia y todo evento. Here is God towering over human history. Aquí está Dios por encima de la historia o de la humanidad. And here is God towering over your life and my life. Y aquí nos muestra que Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. He's got the whole world beneath him. Él tiene a todo el mundo debajo de él. And then he adds, and earth is my footstool. Y luego añade, y la tierra estrado de mis pies. God is here pictured as propping up his feet upon the earth. Aquí se muestra a Dios como reposando sus pies sobre la tierra. The entire earth is under his heels. Toda la tierra está bajo él. And this pictures that all that there is under the sovereignty of God. Una vez más que todo está bajo la soberanía, el gobierno soberano de Dios. Everything on the earth is nothing compared to God. Nada hay en la tierra que se compare a Dios. Here is God lording over all the works of his hands. Aquí tenemos a Dios enseñoreándose sobre toda su creación. And that we are but tiny little dwarfs compared to the greatness of God. Que no somos más que unos pequeños enanitos delante de la grandeza y la majestad de Dios. This is a truth that God has proclaimed often in the book of Isaiah. Esta es una verdad que Dios ha declarado varias veces en el libro del profeta Isaías. Earlier in Isaiah 14 in verse 26,
Anteriormente en Isaías 14, en el versículo 26, God says, this is the plan devised against the whole earth. él allí dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. And this is the hand that is stretched out against all the nations. Y esta la mano extendida sobre todas las naciones. For the Lord of hosts has planned, and who can frustrate it? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? And as for his stretched out hand, who can turn it back? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? And the answer to those questions is no one can turn back the hand of God. La respuesta a esa pregunta es que nadie puede hacer retroceder la mano de Dios. Everything that God has purposed for human history will come to pass. Todos los propósitos de Dios sobre la humanidad van a ocurrir. And more specifically, everything that God has purposed for your individual life will come to pass. Y aún más, todos los propósitos de Dios para tu vida de manera individual se van a cumplir. Here is the invincibility of the sovereign reign of God. El reino soberano de Dios es invencible. And unless we understand this, Y a menos que entendamos esto, we will never be humble and contrite of spirit. no vamos a ser pobres y humildes de espíritu. And unless we understand this, we will never tremble at his word. Y a menos que entendamos esto, no vamos a tener ese temor y temblor ante su palabra. Because when this God speaks, we must tremble. Porque cuando este Dios habla, nosotros debemos temblar. And when this God speaks, we must lower ourselves in Y his cuando presence. este Dios habla, debemos humillarnos ante su presencia. And if you and I are to have effective ministry in this world, Y si usted y yo vamos a tener un ministerio efectivo en este mundo, this is where everything begins. allí es donde todo empieza. It begins with the recognition of the supreme authority of God over everything. Empieza donde nosotros reconozcamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. And in reality, my ministry is really his ministry. Porque la realidad es que mi ministerio es su ministerio, And realmente. my church is really simply his church. Y nuestras iglesias son realmente sus iglesias. And I just spend the rest of my life doing what he calls me to do. Se trata de pasar el resto de nuestras vidas haciendo lo que Él nos llama a hacer. If I please this sovereign God, it does not matter who I displease. Si complazco a este Dios que reina sobre todas las cosas, no importa a quién desagrada. But if I displease this sovereign God, it does not matter who I please. Pero si yo desagrado a este Dios soberano, entonces So no importa a quién complazco. ministry for the rest of our lives is simply please God. Así que el ministerio a través de todas nuestras vidas se trata de agradar a Dios. So that's where this begins, with the sovereignty of God. Allí es donde comenzamos con la soberanía de Dios. Now, I want you to note, second, God's rebuke. Ahora, note en segundo lugar la reprensión que da Dios. Because God now rebukes his own people. Porque ahora Dios reprende a su propio pueblo Because they have such a low view of who he is. por tener una visión tan baja de quién es Él. And so, therefore, their worship of him is so shallow. Y por eso la adoración que como pueblo estaban presentando a Dios era superficial. They have wrongly presumed that God is pleased with them. Ellos habían estado presumiendo erróneamente que Dios estaba complacido con ellos. Because they have built a house in which they can worship God. Porque habían construido una casa en la que podían ir a adorar a Dios. And their little view of God, they think God can fit into this little house. Y en su pequeña visión de Dios, ellos pensaban que Dios entraba en esa pequeña casa que habían hecho para Él. And they need to understand that God is far greater than what they had ever thought. Y ellos necesitaban entender que Dios es mucho más grande de lo que ellos estaban pensando. And at the very beginning of the book of Isaiah, it begins with a rebuke. Y el comienzo mismo del libro de Isaías es como una reprensión For the hypocrisy of their worship. por la hipocresía de la adoración del pueblo And for the shallowness with which they give praises to God. y por la superficialidad con la que estaban alabando a Dios. So I want Pastor Ferguson now to read Isaiah chapter 1, verses 10 through 15. Ahora voy a leer para ustedes Isaías capítulo 1, los versículos del 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis actos? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están la sangre, llenas están de sangre vuestras manos. Well, what a stinging rebuke this is from God to his own people. Qué fuerte reprensión esta de Dios a su propio pueblo. This is not delivered to the Babylonians or to the Assyrians. Esto no se lo estaba diciendo a los babilonios o a los asirios. This is not delivered to the Egyptians or to the Canaanites. Esto no se lo estaba diciendo a los egipcios o a los canaanitas. This is God's rebuke of his own people. Esta es la reprensión de Dios hacia su propio pueblo. And God says, I've had enough of you. Y Dios les dice, ya he tenido suficiente de ustedes. Stop bringing your worship into this house Dejen de traer su adoración a esta casa, because you do not take me seriously. porque no me toman en serio. And you come strutting like peacocks into my house of worship. Y vienen sacando pecho a mi casa de adoración. And you are just filled with arrogance and pride. Pero están llenos de arrogancia y de soberbia. And so God rebukes them at the very beginning of this book. Así que Dios les reprende en el comienzo mismo de este libro. And so as we come now to the end of the book in Isaiah Y 66, cuando llegamos al final del libro, en Isaías 66, God ends the book the way he begins. Dios termina el libro de la misma manera en que lo comenzó. He begins with another rebuke to their pride and to their arrogance. Termina con otra reprensión hacia la arrogancia de ellos. And I wonder what God would have to say to us of our worship. Y me pregunto, ¿qué tendrá Dios que decir para nuestra adoración? Notice what he says, where then is a house you could build for me? Mire cómo dice la parte B del versículo 1, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? This is the temple that had been built in Jerusalem. Ese es el templo que había sido edificado en Jerusalén. And the question implies a negative answer. Y la pregunta implica una respuesta negativa. God is saying, you think you could build a house with your little hands, Dios les dice, ¿ustedes piensan que pueden construirme una casa con sus pequeñas manos? and that I could fit into this little house? ¿Y que yo encajo en su pequeña casita? It is so big to you, ¿Es tan grande eso para ustedes? the size of it is nothing to me. Pero el tamaño de eso es nada para mí. And the message is, you have such a little view of me. Y el mensaje es, tienen una visión muy baja de quién soy. And God then asks a second question. Luego Dios les hace una segunda pregunta. And where is the place that I may rest? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? This again implies a negative answer. Una vez más, esto implica una respuesta negativa. There is no place that you could build in which I could rest. No hay lugar alguno que puedan edificar donde yo reposo. If the immensity of all of heaven itself cannot contain God, Si la inmensidad del cielo mismo no puede contener a Dios, how could you possibly build a house that I could even squeeze into? ¿cómo pueden pensar en hacer una casa donde yo pueda allí entrar? This is a painful rebuke that God brings to his people. Es una reprensión dolorosa que Dios trae a su pueblo. And then he says, for my hand made all these things, Y luego dice, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, referring to the entire universe refiriéndose a todo el universo, and referring to all of heaven and earth itself refiriéndose a los cielos y a la tierra misma, and all of the vastness of outer space y toda la vastedad del espacio exterior, with the sun and all of the planets. con el sol y todos los planetas. And God, in fact, God just spoke it all into existence. De hecho, Dios habló y estas cosas fueron hechas. God says at the end of verse 1, thus all these things came into being, declares the Lord. Y allí empieza así de esa manera el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Excuse me, that's at the beginning of verse 2. Ujú. Yeah.
And so this rebuke Así que esta reprensión is God saying, you have no idea who I am. es Dios diciéndoles, ustedes no tienen idea de quién soy yo. You have just a little caricature of who I am. Tienen es una pequeña caricatura de quién soy. You only know so little of me. Saben tan poco acerca de mí. And so this now leads into the second half of verse 2. Y esto nos lleva a la segunda mitad del versículo 2. This is God's requirement. Estos son los requisitos que Dios presenta. We have seen God's reign and God's rebuke. Hemos visto el reino de Dios, también vimos la reprensión de Dios, ahora vemos los requisitos que demanda Dios. Now I want us to see God's requirement. Vamos a ver entonces los requisitos que Dios demanda. And so as God looks down from the heights of heaven, Así que cuando Dios mira hacia abajo desde las alturas, who among all the little people here upon the earth, ¿a quién entre todas las pequeñas personas sobre la tierra, who are like little ants in his sight, que son como pequeñas hormiguitas a su vista, could possibly capture God's attention? quién posiblemente va a captar la atención de Dios? Who would God even look to here upon the earth? ¿A quién siquiera mirará Dios sobre la tierra? That God would choose to work through such a person. Que Dios decida obrar a través de tal persona. Everyone looks so tiny to God. Que todos se ven tan pequeños delante de Dios. Everyone is less than nothing compared to who God Ellos is. son menos que nada comparados con quién es Dios. And so God gives 3 requirements for the person that he will use. Pero Él presenta 3 características de la persona que Él usará, 3 requisitos. I can only pray that you will remember this for the rest of your life. Y puedo solo orar que tú puedas recordar esto por el resto de tu vida. I pray that you will never forget this. Y oro porque nunca lo olvides. God says in verse 2, but to this one I will look. Y así dice aquí el Señor, pero miraré. And the meaning is, I will look to only this one. Y el significado es, solo miraré a este. I will not look to anyone else. No miraré a nadie más. It has nothing to do with their giftedness, No tiene nada que ver con sus dones, how handsome they are, o si somos no simpáticos, really even what their IQ is. ni cuánto es su coeficiente intelectual. God just bypasses all that. Él pasa por encima de todas estas cosas. And God says, I will look with favor and regard to this one. Pero miraré con favor y consideración a este tipo de personas. I will pay special attention to this one. Prestar especial atención a esto. All right, here is number 1 on the list. Aquí está número 1 en la lista. This is not number 10 or number 20 on the list. Esto no es número 10 o número 15 en la lista. This is always number 1 No, este es siempre número 1 en la lista. to him who is humble. Aquel que es humilde. This word humble in the Hebrew language Esta palabra humilde en el hebreo means one who is poor and afflicted. tiene que ver con uno que es pobre y afligido. And the idea is one who is of low standing. Y la idea es de uno con una posición baja. But Isaiah is not talking about financial poverty. Pero aquí en nuestra Biblia en español que dice pobre, no está hablando de pobreza financiera. He is talking about spiritual poverty. Está hablando de esa pobreza espiritual. To the one who realizes, I have nothing to bring to God. Aquel que puede reconocer que no tiene nada que traer delante de Dios. It is God who supplies everything. Que es Dios quien suple todo. This is how Jesus began the Sermon on the Mount. Así es como Jesús comienza el sermón del monte. It's the greatest sermon that's ever been preached El sermón más grande alguna vez predicado. by the greatest preacher who ever lived. Por el predicador más grande que alguna vez And what were the viviera. first words to come out of the mouth of Jesus ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que salir de la boca de Jesús en ese sermón? in the first recorded sermon of Jesus? En ese primer sermón registrado de Jesús. Jesus said this, Jesús dijo esto. blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los pobres en espíritu,
For theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. That is Matthew 5, verse 3. Ese es Mateo capítulo 5, versículo 3. There are several different words used in the Greek language for poor. Hay diferentes palabras en el griego que se utilizan para pobre. Jesus chose the word for poverty that is the lowest of all the words for Jesús poor. utilizó allí la palabra para pobre, que es como la más baja. It is the word for someone who is a mere beggar, Es la palabra para alguien que es alguien que está mendigando, who has nothing in his hands. que no tiene nada en sus manos. And all he can do is sit on the side of the road Y lo único que puede hacer es estar al lado del camino and hold out an empty hand to the people walking by y presentar una mano vacía a aquellos que pasan alrededor. and be totally dependent upon the mercy of people who are walking by. Y ser totalmente dependiente de las personas que transitan. And they can only say, alms for the poor, alms for the poor. Y solamente pueden decir una ofrenda, una limosna para todos, una limosna. That is the very word that is used in Matthew 5, verse 3. Esa es la palabra que se utiliza en Mateo 5, versículo 3. That's what it means to be humble. Eso es lo que significa ser allí humilde. To realize you have no spiritual capital with which to offer God. De reconocer que no tienes ningún capital espiritual que presentar delante de Dios. What do you have except that God has given it to you? ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Whatever mind you have, it's what the mind that God gave you. Cualquiera sea la mente que tú tengas, es la mente que Dios te dio. Whatever faith you have, it's the faith that God gave you. Cualquier fe que tú tengas, es la fe que Dios te dio. You have nothing to offer God except that which He has already given to No you. tienes nada que ofrecer a Dios, sino aquello que Él te ha dado. What humility there should be in our heart. O cuánta humildad debería haber en nuestro corazón. When the Apostle Paul wrote to the church at Ephesus, Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, he referred to himself as the prisoner of the Lord. se refirió a sí mismo como prisionero del Señor. And he said, I urge you to walk in a manner worthy of your calling. Y les dijo, los exhortaba a caminar de una manera digna como habían sido llamados. What is number one on the list for walking in a manner worthy of your calling? ¿Y qué es lo primero que aparece en la lista de andar, con respecto a andar en la manera digna a la que fuimos llamados? Paul says, with all humility. Pablo dice, con toda humildad. That is number one on the list before he gets to anything else. Lo número uno en la lista, antes de decir cualquier otra cosa. You know what God is looking for in your life? ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando en tu vida? He's looking for humility. Está buscando humildad. You entered into the kingdom by humility. Tú entras al reino por medio de la humildad. None of us came strutting into the kingdom. A ninguno de nosotros puede entrar de otra forma. We all came crawling into the kingdom. No entramos de pie, todos entramos inclinados, como arrastrándonos. And we must continue with a lowly walk. Y debemos continuar con ese caminar bajo. So let me ask you this question. Así que déjeme hacerle esta pregunta. Do you think you are a humble person? ¿Crees que eres una persona humilde? Would others say about you, you are a very humble person? ¿Dicen otros eso acerca de ti? That you are known by your self-denial ¿Que eres conocido por negarte a ti mismo? and how you lower yourself and consider the interests of others is more important than your own? ¿Que consideras los intereses de los demás como superiores a los tuyos? In 1 Peter 5, verse 5, En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, the Bible says God is opposed to the proud and He gives grace to the humble. allí la Escritura dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Wow, I do not want God opposing me. Mira, yo no quiero que Dios se oponga a mí. And there are a lot of preachers who are very arrogant men. Y hay muchas personas y muchos predicadores que son arrogantes, They're just used to giving orders to people. acostumbrados simplemente a darle órdenes a las personas. And everyone caters to them. Y se supone que todos a su alrededor deben servir. And everything is done their way. Y todo se tiene que hacer a la manera de ellos. And pretty soon they begin to believe in themselves. Y se les dice que deben creer en ellos mismos.
But this says God is opposed to the proud and he gives grace to the humble. Pero allí dice que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. I need grace. In order to minister for God, Yo necesito gracia para poder ministrar de parte de Dios, in order to do anything for God. para poder hacer cualquier cosa para Dios. So I want to challenge you Así que quiero desafiarle to look in the mirror que se mire en el espejo and see if you see a humble person. y vea si tiene frente a usted a una persona humilde. Then there's the second requirement that God makes. Hay una segunda característica o un segundo requisito que Dios pide. And he says, and contrite of spirit. Y es, aquí en nuestras Biblias en español dice humilde, pero es la palabra para So contrito. this is inseparably connected together. Y esto es una conexión inseparable. You have to be humble and contrite of spirit. Porque debe ser humilde y contrito de espíritu. Contrite of spirit is very similar to be humble. Ser contrito de espíritu es similar a ser humilde. But literally it means to be brokenhearted. Pero literalmente significa ser como de corazón roto. The word in the Hebrew means to be smitten or stricken. La palabra en el hebreo tiene que ver como con ser golpeado. It is the opposite of being puffed up. Es lo opuesto a ensalzarse. It means that you have been beaten down Significa que ha sido golpeado hacia abajo. to now that you are a broken man. Al hecho de que ahora eres una persona quebrantada. And I believe this is why God brings trials into the life of the minister Y creo que por eso es que Dios trae pruebas a la vida del ministro and into the lives of all Christians y a la vida de todos los cristianos realmente, to help us be more humble. para ayudarnos a ser más humildes. It is an inner attitude of brokenness of heart. Es una actitud interna como de quebrantamiento de corazón. He says much the same in Isaiah 57:15. Se dice algo similar en Isaías 57. I would like for Pastor Ferguson to read verse 15 of Isaiah 57. En el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. This says that God dwells in only two places. Allí nos dice que Dios mora solamente en dos lugares. Now, God is omnipresent. Ahora, And Dios- He's everywhere present with Él the es- fullness of who he Él is. es omnipresente y habita totalmente a plenitud en todo lugar. But there are two places where God manifests his glory in greater ways. Pero hay dos lugares donde Dios manifiesta su gloria de maneras más elevadas. And these two places are in total opposite. Y estos dos lugares son completamente opuestos. Number one is in the heights of heaven. Número uno es en las alturas de los cielos. It says God is the high and exalted one. Allí Él es el alto y sublime. And he lives on a high and holy place. Y vive en un lugar elevado y santo. That is where God's glory is most put on display. Allí es donde la gloria de Dios se presenta. But there's a second place, Pero hay un segundo lugar. and it is the total opposite. Y es totalmente opuesto. And it is in the lowest place, Y es en el lugar bajo. with his lowest servants. Con sus más humildes siervos. And he says, and also with the contrite and lowly of spirit. Dice que Él habita y con el quebrantado y humilde de espíritu. So if you want God's power and God's glory to be manifested through your ministry, Si quieres el poder de Dios y la gloria de Dios manifestándose en tu ministerio, then it will be manifested through the one who humbles himself the most será manifestado por medio de aquel que más se humilla and who has the most contrite spirit. y que tenga ese espíritu quebrantado. And God, I want to say again, brings trials into our lives Y quiero decirles otra vez, Dios trae pruebas a nuestra vida to help drive us to an even lower place para llevarnos a ese lugar bajo, a ese lugar de humillación, so that we can be more usable in his service. para que seamos más útiles en su servicio. Now,
How does this manifest itself in our lives? Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? It is this third requirement, Es ese tercer requisito. and this is the outward where you can observe who is humble and contrite of spirit. Y esta es una manera externa como puedes discernir quién es alguien humilde y contrito de espíritu. And so this says, and who trembles at my word. Dice, y aquel que tiembla a mi palabra. It is the one who has the fear of God Es within their. aquel que tiene el temor de Dios sobre sí. That means they take God very seriously in their life. Es aquellos que toman a Dios bien en serio en sus vidas. And this means that they take God's word very serious in their Eso life. significa que toman la palabra de Dios bien en serio. And they always take to heart what God says in his word. Y siempre reciben de todo corazón lo que Dios dice en su palabra. And they reverence God's word. Y tienen esa especial reverencia por la palabra de Dios. Because this is God speaking. Porque es Dios quien está hablando. And so this is the one to whom God looks. Y este es aquel sobre a quien Dios mira. To the one who studies his word very seriously. Aquel que estudia su palabra con seriedad. To the one who digs down deep into his word. Aquel que profundiza y se deleita en la palabra de Dios. To the one who works hard to pull together his sermon so he can preach the word. Que trabaja duro para extraer de allí aquello que le da al pueblo de Dios. To the one who labors in prayer that God would. Am I back? You're back, yeah. Yeah, I'm sorry. To the one who labors in prayer at the ministry of the word. Aquel que trabaja en oración para ministrar la palabra de Dios. And the one who steps into the pulpit with great humility. Y aquel que va al púlpito con gran humildad. Because he knows that when he opens the word, it is God who speaks through his Porque word. él sabe que cuando se abre la Biblia es Dios quien habla a través de él. He is never just, he's never lukewarm when he stands to preach. Y que nunca es tibio cuando predica la palabra. Because he takes God's word so seriously. Porque toma la palabra de Dios en serio. So does this describe your life? ¿Será que eso describe tu vida? Does this describe your heart? ¿Será que eso describe tu corazón? When you come to the word of God, Cuando te acercas a la palabra de Dios. are you like Moses approaching the burning bush? ¿Eres como Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente? Are you removing the sandals from your feet, for this is holy ground? Estás quitando el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. And that you pour yourself into the study of the word of Y te God. derramas a ti mismo en el estudio de la palabra. That it demands the very best that you can bring to the study of Scripture. Que demanda lo mejor de ti en el estudio de la Escritura. Because this is the word of God. Porque esta es la palabra de Dios. I want to challenge you to be this kind of man. Quiero desafiarle a ser este tipo de persona. That you would be humble Que seas humilde and contrite in spirit, y contrito de espíritu and who would tremble at God's word. y que tiembles ante la palabra de Dios. And if you will be that kind of man, God will look your way. Y si tú eres ese tipo de persona, Dios pondrá sus ojos sobre ti. This is the man whom God uses. Y este es al hombre que Dios utiliza. I will finish this with God's word in Luke chapter 18. Quisiera terminar este momento leyéndoles de Lucas, capítulo 18, And in verse 14. en el versículo 14. Yeah, Pastor Ferguson, read verse 14. Dice el versículo 14 de Lucas 18, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. If you will humble yourself, God will exalt you. Si te humillas a ti mismo, será a Dios quien te exaltará. But if you humble yourself, God will bring you down. Pero si tú te exaltas a ti mismo, será Dios quien te va a humillar. And there have been times in my ministry when God has brought me down. Y han habido momentos en mi ministerio donde Dios me ha hecho eso. And there are other times in my ministry when God has raised me up. Y hay otros momentos en mi ministerio donde Dios me ha levantado.
And here's the deal on this. Y este es el asunto. You're going to be humble one way or the other. Usted va a ser humillado de una manera o de otra. Either you humble yourself O tú te humillas a ti mismo delante de Dios, or God will humble you. o Dios te va a humillar. Either way, you're going to be humble. De cualquier manera, Dios te va a humillar. How much better it is for us to humble ourselves O cuánto mejor es que nosotros nos humillemos a nosotros mismos delante de Dios, so that God may exalt us. para que sea Dios quien nos exalte a su tiempo. May God greatly bless your life and your ministry. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y sus ministerios. May God look your way Que Dios mire hacia ti with much favor. con mucho favor. But we know the kind of man he's going to look to. Pero sabemos a qué tipo de personas que Dios va a mirar. May it be so of you and of me. Que sea así contigo y conmigo. God bless you. Dios les bendiga. Thank you. Thank you, So brother. I don't know how we are on time and if we're doing a Q&A or what we're doing. No sé cómo estamos de tiempo o qué viene a continuación, o si el hermano Noé o Ben nos cuenta. Yes, I was asking for Noé or maybe some of the brothers who are like coordinating. Yeah. But I don't know. Hermano Ferguson, ¿me escucha? Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos a dar una pequeña presentación del seminario, pero antes, nuestros estudiantes internos podemos recibir algunas preguntas, dudas si ellos tienen. ¿Alguno de ustedes tienen alguna duda? Por favor. He's gathered maybe some questions from the brothers in the seminary. Who are in the Yeah, seminary. that's fine. That's Yeah, fine. He's Yeah. asking them. Actualmente tenemos más de 12 países entre nosotros en el campus. There are like 12 different countries represented in the seminary Medellin. That's a big seminary, 12 countries. Students for 12 different countries, yeah. Yeah. Y ahora vamos a escuchar una pregunta de nuestro estudiante de México. So let's gonna hear a question from one of our students from Mexico. Ah, very good. Hola, buenos días. Yeah, Morning. buenos dias to you. Tengo una, The tengo only una Spanish I pregunta. know. En la exposición se habló acerca de cómo Dios humilla a los que se enaltecen. So you see in the exposition that God is going to humble the person who exalts himself. Yes. Mi Ajá. pregunta es, ¿de qué manera Dios humilla al que se enaltece? ¿Y cómo sé que Dios me está humillando? In what ways does God humble a person? And how do I know that God is humbling me? Trust me, you'll know. Créeme que cuando pase lo vas a notar. If you don't know that you're being humbled, then Si no- you si don't no know sabes- then you're not being humbled. Si no sabe que está siendo humillado, entonces es When my difícil. father used to give me spankings, trust me, I knew I was being humbled. Cuando mi padre me estaba disciplinando, yo sabía que estaba siendo disciplinado. God can do this in many different ways. Que Dios puede hacer esto de muchas maneras. God can humble us physically Dios puede humillarnos físicamente, with illness con and with, enfermedad with injury. O lesiones. God can humble us financially Dios puede humillarnos incluso financieramente and just jerk the rug out from underneath us. y así remover estas cosas de nosotros. God can humble us in ministry Dios nos puede humillar en el ministerio, by having people leave our church, haciendo que quizás personas dejen la iglesia, by having people turn against us in our church. que personas de nuestra iglesia se vuelvan contra nosotros. And sometimes we think, well, it's always their fault. Y algunas veces pensamos, no siempre es culpa de ellos. And many times it is. Y muchas veces puede que sea culpa de But ellos. sometimes it's really God disciplining us Pero algunas veces es Dios disciplinándonos a nosotros for an attitude of arrogance. por tener una actitud arrogante. So Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verses 5 through 11, de los versículos del 5 al 11, says that God
disciplines every son whom he receives, Dice que Dios disciplina a todo hijo que él recibe. and that it's painful. Y eso es doloroso. And trust me, I have been disciplined in ministry many times. Y créame, yo he sido disciplinado en el ministerio de esa manera muchas veces. I would not even be speaking to you right now through this way if God had not humbled me in the past. Yo ni siquiera les estuviera hablando hoy si Dios no me hubiese humillado de diversas maneras en el pasado. So God humbles us in many different ways. Dios nos humilla de muchas maneras. God humbled the Apostle Paul Dios humilló al apóstol Pablo and gave him a thorn in the flesh y le dio un aguijón en la carne. in 2 Corinthians chapter 12. En 2 Corintios capítulo 12. And Paul prayed, God remove the thorn in the flesh. Y Pablo oró que Dios le removiera este aguijón. And God said, no, I'm not going to remove the thorn in the Y flesh, Dios le dijo, no voy a remover este aguijón. because I like it when you are so dependent upon me. Porque me agrada cuando eres completamente dependiente de mí. So that's a very good question. Thank Es you una for that. muy buena pregunta, hermano. Muchas gracias. Hermano Nelson, tenemos otra pregunta de nuestro estudiante interno de Bolivia, el hermano Alejandro. Another question from ¿Cuál es tu pregunta? Un momento, por favor. Dr. Woodland, you ask how much time do you need? Please use it all the time that you need. It is a privilege to have you with us. Oh, thank you. There Thank are over 500 people. There are a number of people who are trying to come in, but we are closed at 500. Yeah. So, thank you so much. They are listening to you from many countries in Latin America. So, Wonderful. besides the number of students in the seminary who are listening to you, also we would like to give opportunity to other people in other countries to ask any question or make Yeah, sure. That's fine. That's fine. Let's go. Sigamos con la. Okay. ¿Cuál era la pregunta? Sigue Alejandro. Buenos días, pastor. Hola. Pastor, en la exposición mencionó que el hombre que se humilla, o el espíritu, que tiene el espíritu humillado y además tiembla ante su palabra. So you mentioned the person who's humble in the spirit and the one who trembles before the word of God. Dios se fijaría en él. That God will look upon him. Yes. Mi pregunta es, si un hombre ha pecado, un ministro ha pecado demasiado y se humilla y tiembla ante la palabra del Señor y anhela el ministerio pastoral o ser maestro, a pesar de eso, Dios lo seguirá tomando en cuenta. He's asking if maybe a minister of the word he committed a sin or has been living in a sinful pattern, but he repents, he humbles himself, he trembles for the word of God. Can God use that person again in the ministry? Porque se Well, debe- it depends on what that sin is. Depende de cuál haya sido el pecado de esta persona. If the question is, can he be forgiven? The answer is yes. Si la pregunta es si puede ser perdonado, por supuesto que sí. If the question is, can he be used in ministry again as a preacher and as a pastor? La pregunta tiene que ver con si puede llegar a ser un ministro, un pastor, un predicador nuevamente. Then the answer is that depends. La respuesta es que depende. If I have committed adultery, Si la persona ha cometido adulterio, I don't think I get back into I'm allowed to be back in the pulpit next week. en mi caso, si me llegara a pasar eso, yo no se me permitiría subir al púlpito la próxima And I think you're out of the pulpit for a very, very long time. Tendría que estar fuera del púlpito durante mucho, mucho tiempo. Like a very long time if you're ever allowed back in. Un tiempo largo, si es que alguna vez se te permite volver. If you're stealing money from your church, Si tú estás robando dinero de tu iglesia, you're not allowed back into the pulpit next week. no se te va a permitir que entonces prediques de nuevo la otra semana. Or if you have committed a sin that brings disgrace to the church, O si si cometes un pecado que trae gran vergüenza a la iglesia and disgrace to the name of Christ
in a very broad, in a very public way, y vergüenza el nombre de Cristo de una manera bien pública, then it's going to take a long time, quite frankly. pues que va a tomar bastante tiempo, ciertamente. Now, if all you did was raise your voice at someone in your office one time, Y lo que pasó fue que una vez le levantaste la voz a alguien en consejería, en tu oficina, eso es diferente. or if you neglected to study like you really should have, or if you misinterpreted a passage, then you can confess that and you can O be si has back. sido negligente en tu estudio e interpretaste mal un texto bíblico, eso es algo que puedes confesar a la iglesia. But here's something we need to understand. Pero aquí hay algo que necesitamos entender. Not every sin is the same. No todo pecado es igual. And there's some teaching here in the United States that I just want to repudiate. Y hay una continua enseñanza aquí en los Estados Unidos que It quiero is repudiar. And it is this teaching that every sin is the same. Y es esa enseñanza de que todo pecado es igual. No, that is not true. Y eso no es cierto. In the Old Testament, it says an eye for an eye and a tooth for a tooth. En el Antiguo Testamento teníamos esta ley de ojo por ojo y diente por diente. And what that very simply means is the punishment should fit the crime. Y allí el significado de esa ley era que el castigo debía encajar con el crimen, debía ser similar. And there were some sins in the Old Testament that required the death penalty. Y hubo pecados en el Antiguo Testamento que requerían la pena de muerte. There are other sins in the Old Testament that did not require the death Habían penalty otros pecados en el Antiguo Testamento que no requerían pena de muerte, because all sins were not the same. porque no todos los pecados eran lo mismo. And as that carries over into the New Testament, Y cuando llevamos esto al Nuevo Testamento, I think there are some sins that disqualify a pastor, creo que hay pecados que descalifican a un pastor, that he's not allowed back in the pulpit. que no se le debe permitir regresar al púlpito. And in that sense, you get one shot at the pulpit. Y en ese sentido es como si tuviéramos una oportunidad. And you better not mess that up. Y es necesario que valoremos esto. Lo tratemos. And there are other sins that you could confess to your elders or to your deacons. Y hay otros pecados que quizás puedes confesar a tus ancianos y diáconos. And I think you could then still preach and they could listen to you. Y aún así pudieras predicar y ellos pudieran escuchar. So I don't know if I'm answering your question or not. No sé si quizás estoy o no respondiendo tu pregunta, But what I just said is the truth. pero creo que lo que he dicho es verdad. Yeah. All right, what's another question? ¿Cuál sería otra pregunta? Tenemos ahora una pregunta de un estudiante que tenemos desde Argentina. From Argentina. Yes. Sigue, por favor. Buenos días. Mi pregunta es con respecto al tema, que expuso sobre el orgullo, la humildad. You were, Nosotros you were talking about pride and humility. Yeah. como estudiantes de teología estamos muy propensos siempre a caer en el orgullo intelectual. So as students of theology, we'll always prone to commit pride, intellectual pride. Yes. ¿Cuál fue su experiencia o qué consejo nos podría dar a nosotros que estamos en esa etapa de formación y para no caer en ese orgullo? How was your experience regarding a seminary, and what will be your advice for students like us, and how to get away with that pride regarding our intellectual studies? Yeah. Well, I tell you, we have pride in many different areas. Bueno, tenemos orgullo en diferentes áreas. For me, when I was in seminary, my Para mí- area of pride was not in what I was learning. Cuando estuve en el seminario, el área de orgullo no era con respecto a lo que estaba aprendiendo. Because I struggled in my I sorry, didn't get that. Would you? because I struggled to learn my material. Porque más bien tenía problemas para aprender lo que estaba escuchando. Greek and Hebrew was very hard for me. Lo que fue griego y hebreo fue bien difícil para mí. So basically, there was a lot of humility in me when I was, Básicamente eso lo que hizo fue humillarme bastante. and I had every reason to be humble. Y tenía toda razón para humillarme. My areas of pride were in other areas, Así que mis áreas de orgullo eran en otras áreas en el seminario.
But I will tell you this: when I was in seminary, I came to understand the sovereignty of God in salvation. Pero cuando estaba en el seminario llegué a entender la soberanía de Dios en la salvación. When I entered seminary, I was an Arminian. Cuando entré al seminario yo era arminiano. Not because I knew too much of the Bible, but because I knew too little. No porque sabía mucho de la Biblia, en realidad sabía muy poco. And when I was in seminary, I came to understand the doctrines of grace. Cuando llegué al seminario llegué a entender las doctrinas de la gracia. The doctrines of sovereign grace. Las doctrinas de la gracia soberana. And I trust you understand what I'm talking about. Y confío en que ustedes saben de lo que estoy hablando. I'm talking about total depravity and sovereign election. Hablándole de la depravación total, de la elección incondicional. And I'm talking about definite atonement and irresistible grace. De la expiación limitada, de la gracia irresistible. And I want to, that so humbled me when I was in seminary. Y eso me humilló tanto cuando estaba en el seminario. That, honest to goodness, I don't think I opened my mouth for the next 3 months. Que honestamente creo que no abrí mi boca en clase por los siguientes 3 meses. Because I'd been arguing with professors and students about what's right and how I was right. Antes yo me la pasaba discutiendo con mis compañeros, con los profesores, creyendo que tenía siempre yo la razón. And when I came to understand the doctrines of grace, Pero cuando entendí las doctrinas de la gracia, I knew I needed to just shut up. yo sabía que lo que necesitaba era cerrar la boca. I just needed to keep my mouth shut. Simplemente necesitaba estar callado. Who knows now where else I'm wrong? Again, sorry. Who knows where else I'm wrong? ¿Quién sabe en qué otras cosas estoy equivocado? And I remember I then came to understand the doctrine of providence, Y luego cuando entendí la doctrina de la providencia de Dios, the doctrine of God's sovereignty over my circumstances. de la doctrina de la soberanía de Dios sobre mis circunstancias, I had thought I was in control of my life. de hecho pensaba que yo estaba en control de mi vida. And then I saw that God is in control Y of luego my life. aprender que Dios está en control, That devastated me. eso me devastó. So the higher your theology, Así que entre más elevada tu teología, the lower you will be before God. más humillado vas a estar delante de Dios. And if you have a low theology, Pero si tienes una teología baja, you're going to be elevating yourself before God. tú vas a querer elevarte a ti mismo delante de Dios. So your theology really matters. Así que tu teología importa. And so while I was in seminary, I just kept going lower and lower and lower. Cuando estaba en el seminario no podía sino bajar, bajar y bajar. Because my theology was causing me to see that God is higher and higher and higher. Porque mi teología me estaba llevando a ver que Dios es el que está cada vez más y más y más y más exaltado. So I hope you are reformed in your theology. Así que yo espero que ustedes sean reformados en su teología. Because if you are, you realize you have every reason to be humble. Porque entonces van a comprender que van a tener todas las razones del mundo para caminar en humildad. And if you're not reformed in your theology, Y si no eres reformado en tu teología, and I mean all the way, y me refiero a con todo lo que eso conlleva, then there are still going to be elements of pride left in you. habrán entonces elementos de orgullo todavía, Whether you realize it or not. ya sea que te des cuenta de ello. So that's my answer to that. Esa es mi respuesta a eso. There's so much more to say, but I'll leave it at Hay that. muchísimo más que decir, pero voy a dejarlo hasta ahí. I was just gesturing with my pen, and I wanted my friend Noe to see my pen Estaba there. haciendo So gestos con mi lapicero y quiero que Noel lo vea. I think he remembers. Y gracias, porque él creo que recuerda cuando me lo dieron. Usted puede, Yeah. puede traducir que el seminario y los pastores en América le obsequiaron este estilógrafo el día de sus cumpleaños. Yeah, he's saying how they give this birthday present to you when you were visiting Colombia. Oh yeah. No, this For the- this pen is called the JFK pen, which is named after John F. Kennedy, who was a president of the United States. Este se llama el John F. Kennedy, en honor a John F. Kennedy. Es uno de los que de su So I favoritos. always write with a fountain pen, and every time I've picked this up, I think of Medellin. Así que cada vez que lo agarro recuerdo a Medellín, Colombia. Yeah.
and all the wonderful people there who gave me this gift. Y todas las personas maravillosas que hicieron parte de que yo recibiera este regalo. Yeah. So thank you, Noe. Gracias, Noé. Is there any other question from? ¿Hay alguna otra pregunta de la gente que está en Zoom? Sí, señor. Tenemos una pregunta desde Guatemala. We have a- René Ramos. Another question from Guatemala, brother. Guatemala. Okay. Yes. René Ramos actualmente es egresado del seminario. He's a graduate from SRL, but he's living in Guatemala now. Oh, okay. Great. Great. Y bueno, la pregunta de él es la siguiente. ¿Cuál es el camino correcto para la verdadera humillación voluntaria? He's asking something in order like, how is the right path for this voluntary humiliation or humbling yourself? Or something like that. The right path. Yeah, like the right way, the right path, humiliation or humbleness. Yeah. It starts in the heart. Sí, comienza con el corazón. That you are contrite of spirit and lowly of heart. El ser contrito de espíritu. And it manifests itself in prayer. Y se manifiesta a sí mismo en la oración. The humbler you are, the more you pray. Entre más humilde eres, más vas a orar. The more you are self-reliant, the less you pray. Porque entre más confías en ti mismo, menos oras. It manifests itself in your speech. Se manifiesta en tu hablar. If you're always talking about yourself, Si siempre estás hablando acerca de ti mismo, you're not a humble person. no eres una persona humilde. If you're the hero of your own illustrations, Si siempre eres el héroe de tus historias e ilustraciones, you're not a humble person. no eres una persona humilde. If you're always tearing others down, Si siempre estás procurando poner por debajo a otros, you really do that to build yourself up, lo haces es para exaltarte a ti mismo. then you're not a humble person. No eres entonces una persona humilde. A humble person rejoices with those who rejoice Una persona humilde se regocija, se goza con aquellos que se gozan. and weeps with those who weep. Y llora con los que lloran. A humble person also blesses those who persecute you. Una persona humilde también bendice a quienes nos persiguen. It's a humble person. It's an arrogant person who's easily offended. Las personas arrogantes se ofenden con facilidad. It's hard to offend a humble person Pero es difícil ofender a una persona humilde. because he's already so low. Porque él ya se ha rebajado tanto. And a humble person is always speaking to give glory to God. Si una persona humilde siempre está hablando es para dar gloria a Dios. A person who's not humble is always, everything is me, myself, and I. Una persona que no es humilde siempre es yo mismo, mi persona. So that's just a beginning. I could talk for the next 2 hours on Y ese es solo el comienzo. Yo pudiera hablarles 2 horas sobre eso. Too many people are a self-advertisement in ministry. Muchas personas lo que hacen siempre es estarse haciendo una autopublicidad constante. They're just advertising themselves. It's not about Jesus. It's not about Andan God. publicitándose. No es entonces acerca de Jesús o acerca de Dios, sino de ellos mismos. So you just have to really examine yourself before the Lord. Realmente necesitamos examinarnos a nosotros mismos delante del Señor. And then your wife will probably also let you know. Y si estás casado, tu esposa definitivamente te lo va a dejar saber. When you're tooting your own horn too much. Cuando te estás exaltando demasiado. Not that Mimi's ever had to do that. Que Mimi tenga que hacer eso conmigo. Queen Mimi. Yeah, what else? Bueno, ¿qué más? Bueno, ya se ha terminado el tiempo de preguntas y ahora queremos darle el espacio al hermano Cristian Cárdenas para que presente el seminario ante nuestros asistentes. We are just finished our Q&A. They're going to do a presentation of the seminary of sorts. So, thank you, brother. Okay, so he's saying the seminary, our Q&A is over. Is that what we're saying?
Yes, sir. Yes, okay. All right. Men, thank you so much for joining with me, and ladies, wherever you are as well. It's a joy to be with you. It's an encouragement to know God has... Muchas gracias por haberse conectado. Es de mucho ánimo de ver a tantos hombres y mujeres escuchando la palabra de Dios. Yeah, and Noé, thank you for the invitation Y Noé, to muchas be gracias por la invitación a part of this. y a hacerme parte de esto. It is You have enriched my life in many ways. Thank you. Siempre enriquece mi vida de muchas maneras. Thank you. It's a privilege to have you, and we were wondering if we can try to invite you again. You can, of course, you can try. Yes, yeah. Yeah. We'll just have to see how a lot of things work out. I have canceled every plane ticket for the next until the end of the year, and so it was a lot of plane tickets, around the world plane ticket, and so my life is on pause, on hold at the moment, and so, we'll just have to see what this looks like as the world opens back up. Se estuvo contando de cómo tuvo que cancelar todos sus viajes hasta diciembre, que fueron muchas cancelaciones alrededor del mundo, y bueno, orando para que cuando las cosas vuelvan a abrir, porque nuestro hermano Noé le decía que lo bueno que sería volver a tenerlo con nosotros. One student asked you about how you get humble when you arrive to the seminary with the Armenian doctrines. Yeah. And you answered, and what we would like to see in the next time that if you are able to help us is to share with the students in around Latin America, because many people, not students, that tune in, what will be the difference in a concise way between the Armenian doctrines and the Reformed doctrines? If that Yeah. would be one. Yeah, I'd be more than happy to do that. I've given a little thought to that. Oh, yes. Especially from the point of view. Yeah, we can do that. We can do that. Thank you, Doctor. Yeah, no, thank you. Thank you so much. Every blessing to each one of you, sincerely, from me to you. So God bless. A todos. Que Dios les bendiga. Doctor.